Buenas, buenas a todos. Hola Nacho, hola Ana, hola Nau, Aquelarre, ¿cómo va? Bueno, ¿se escucha bien? Hoy es importante porque estamos onda profe. Voy a hablar de dos regiones, una intro de las regiones americanas y hoy, justo, excelente. Se está viendo acá en la pantalla, no sé si lo ven todos, que editamos para que se puedan ver el chat, así que es un golazo. Lo que no sé después cuando guarde lo que es el, sí, hoy sí. Hoy sí es una clase que yo después la doy, es breve, la bajo, la descargo y después tienen todos la posibilidad de poder verla en el Classroom o en el canal de YouTube. Así que, excelente. Bueno, así que se ve el chat y eso no sé si es bueno o malo. Vamos a ver. Depende de ustedes exclusivamente. Bueno, voy a arrancar en modo profe, así que los voy a leer a medida que pueda y si no, los leeré después. Lo importante es que después yo lo que hago es editar el video para que quede simplemente los 40 minutos de clase y los chicos y las chicas puedan hacer después las actividades cuando ellos deseen, si no pudieron estar acá presentes en el stream, ¿no? Bueno, vamos a arrancar básicamente con dos regiones, como puse en el título del stream. Eh, ¿Qué es eso? Podría ser spam de tu Twitch. No sé lo que es. Voy a arrancar con dos regiones a continuación. Hola, Tute. ¿Qué son? La región de los Grandes Lagos y después la región de los Apalaches. No, no había. Hoy no había. Eh, Después la subo. Esta justamente es para eso. Bueno, arrancamos. Así que los voy a dejar de leer por un momento. Así hago los 40 justo corto. Y, y después corto y después seguimos hablando si quieren. Vamos a meternos, a sumergirnos imaginariamente en el continente americano. Como les digo siempre, arrancamos del norte al sur y tanto en la última clase o el último vivo que hicimos hablamos de la región del Ártico. Hoy vamos a dirigirnos hacia el sur y podemos tener la oportunidad de ya encontrar otro tipo de clima, otro tipo de relieve y ya empezamos a encontrar mucha más civilización. Así que ahora les voy a presentar a dónde vamos a aterrizar mágicamente. Primero, no sé lo que hice, perdón, ahí está. El primer lugar que vamos a aterrizar es justamente la región de los Grandes Lagos, ¿sí? Esta imagen que encontramos ahora nos marca dónde están localizados los Grandes Lagos y si bien hay un montón en esta región de Norteamérica en sí, los Grandes Lagos nos muestran, el mapa nos muestra la posibilidad de ver la localización, es decir, dónde se encuentran específicamente localizados geográficamente estos lagos. Y como vemos en el mapa, podemos observar que están en el límite o en la frontera de el país Canadá y USA o Estados Unidos de Norteamérica. Los, si bien hay un montón de lagos, lo importante es saber que vamos a destacar a cinco. Cinco son los grandes lagos y ellos son el lago Superior, el Michigan, el Huron, el Erie y el Ontario, ¿sí? Comunicados hacia el Océano Atlántico por el río San Lorenzo. Esta región, como vimos, es total, pero totalmente helada, ¿sí? Sin embargo, si nos ponemos a pensar y lo comparamos con la región del Ártico, el clima empieza a ser mucho más amigable para lo que es la civilización, ¿sí? ¿Qué encontramos? Encontramos unos lagos
totalmente profundos porque son de origen glaciar, ¿sí? Como habíamos hablado en el escudo canádico se depositó, los glaciares se depositaron sobre el escudo canádico y con su peso erosionaron a la superficie que estaba debajo. Cuando luego se retiraron esas lenguas glaciarias, retrocedieron, el paisaje que quedó fue un paisaje totalmente destruido, erosionado, dando origen a un montón de archipiélagos, de islas, de fiordos en algunos lugares, y además de lagos totalmente profundos, con aguas cristalinas, heladas, con muchísima profundidad y con costas totalmente recortadas. Los grandes lagos tienen una característica, si nos ponemos a pensar ahora en la actualidad, que además de ser un paisaje totalmente paradisíaco, fue un lugar muy elegido por la población de Norteamérica para asentarse. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos las ciudades, las localidades, los pueblos que se encuentran en las orillas de esos grandes lagos, tanto en el territorio canadiense como en el territorio de Estados Unidos, no lo vamos a poder creer. ¿Por qué? Porque hay una enorme cantidad de ciudades a sus orillas que son realmente populosas, realmente con una cantidad de población y actividades económicas. Es un hormiguero humano este sector. Recuerden que venimos de la zona ártica y acá el clima se hace mucho más ameno, si bien es frío, ya empieza a haber temperaturas más templadas, con inviernos muy crudos y duros, por eso hay grandes nevadas y suelos congelados, pero también con primaveras y veranos mucho más agradables para que la población se asiente y en particular para que pueda haber desarrollo de actividades económicas. ¿Sí? Les voy a compartir porque tengo acá para leer, ¿no? Para que quede guardado justamente, que es una de las zonas más pobladas de Norteamérica a partir del siglo XVI, por inmigrantes, sobre todo del centro de Europa, italianos, ucranianos, alemanes. Se dedicaron al cultivo al principio, por su riqueza agrícola. Con el desarrollo industrial, esta región comenzó a poblarse de una manera notable. Los mayores centros urbanos se encuentran a orillas de los lagos, en particular del río San Lorenzo, que, como les dije, es la posibilidad o la puerta de entrada o de salida, dependiendo del punto de vista del observador, hacia el océano Atlántico. La zona empieza a transformarse, zonas productoras, básicas, con cultivos intensivos de hortalizas y frutales. La otra actividad importante es la cría de ganado, vacuno, lechero, formado. ¡Ey, gracias, Brites! El video de la clase, capo, gracias. Espectacular. Formado el cinturón lechero. Es importantísimo, sobre todo en Canadá, por los suelos que son pobres para la agricultura, entonces se utiliza para el ganado. Cuando los suelos son poca, se utilizan de manera para el ganado, esto significa básicamente que hay que aprovecharlos para otra actividad económica y en este caso el desarrollo de la ganadería. Así empezaron a surgir pequeñas ciudades que exportan productos lácteos, en particular entre Estados Unidos y Canadá. Hacia el sur de los lagos se extienden mejores suelos para el ganado y para la agricultura mixta. ¿Sí? Los grandes lagos, como ya lo dije antes, son 5. Superior, Michigan, Hurón, Erie y Ontario. Alcanzan el océano Atlántico por el río San Lorenzo. El lago Mipigon marca el comienzo de estas masas de agua y el primero de los lagos es el superior. Estos lagos se encuentran sobre rocas de origen precámbrico, ¿sí? Con afloramientos rocosos. Entonces, para poder navegar se realizaron canales con esclusas. Vamos a detenernos ahí para poder ver una imagen de cómo, a pesar de que la zona, estos grandes lagos,
generaban ciertas dificultades en relación a lo que es el comercio y la comunicación, lo que hizo el hombre fue transformar el espacio geográfico. ¿Para qué? Para poder, para poder comercializar y mejorar lo que es la circulación. Y les voy a mostrar las imágenes, en particular de los canales y esclusas que se hicieron entre estos lagos. Esto básicamente lo que nos muestra a nosotros como un espacio, ¿Se escucha bien, no? Sí, tengo los auriculares al revés porque tengo dos micrófonos, si no. Eh, Me interesa si se escucha bien, eso sí, ¿eh? Perfecto. Cómo las sociedades pueden transformar paisajes naturales para aprovechamiento, ¿sí? Y cómo a través de estas esclusas y de estos canales, lo que hicieron las sociedades fue poder conectar estos 5 grandes lagos con un único fin. ¿Cuál? Poder sacar toda la mercadería, todos los productos que se producen en estas orillas y poder exportarlos o trasladarlos hacia otras ciudades. O sea, sin la transformación de este espacio, del espacio geográfico, esto hubiera sido mucho más complicado. Así que el hombre y la mujer meten mano, transforman el espacio geográfico y vemos cómo el paisaje, que siempre debería ser natural, se transforma en un paisaje humanizado. Esto tiene que ver con el espacio geográfico, con la transformación del espacio geográfico. Esperen que cierro y los vuelvo a ver. Ahí está. Toda esta parte de Canadá y Estados Unidos, como les dije, tiene un montón de ciudades muy pero muy importantes. O sea, es un área en América del Norte que fue extremadamente ocupada. El espacio fue totalmente ocupado y les voy a mostrar, por si alguno no sabe, y para eso están acá, para saber qué ciudades hay. Pueden ponerlo en el chat si así lo desean. ¿Qué ciudades hay en América del Norte, en la región de los Grandes Lagos? ¿Alguien tiene idea? Si no, se los digo yo. ¡Qué mal! Si vos me ayudas. Muy bien, MR2. Toronto, por ejemplo, es una de las localidades que se desarrollan en esta región de América del Norte. O sea, Toronto, con la importancia que tiene esa ciudad en Canadá. En Estados Unidos, por ejemplo, ahora les voy a mostrar qué ciudades están en esas orillas. Por ejemplo, acá, como dijo MR, vamos a disfrutar de lo que son las ciudades a las orillas de los grandes lagos. Miren lo que es Toronto. Toronto, esta ciudad canadiense que, como ven, realmente es algo paradisíaco con vista a estos lagos de origen glaciar. Otra de las ciudades, en este caso estamos hablando de Estados Unidos, es Chicago. Ojalá fuera la 9 de julio. Miren lo que es Chicago, ¿sí? Con esa transformación también del espacio geográfico. Miren lo que son los puentes que atraviesan los canales, las embarcaciones, las grandes corporaciones, los edificios. El paisaje realmente humanizado transformó toda esta región de lagos profundos, cristalinos, de origen glaciario. Y a que no saben que Canadá y Estados Unidos en esta región tienen el corazón industrial de su economía. Y eso puede ser algo positivo, pero también negativo. ¿Por qué? Porque adivinen o imagínense
¿Dónde van a parar los desechos de las grandes industrias en esta región? Exacto, a los grandes lagos. Uno de los graves problemas que a lo largo de todo este tiempo sufrió esta región es que los grandes desechos de industrias tan pero tan importantes, porque estamos hablando de que esta zona es justamente el corazón industrial de América del Norte y uno de los más importantes del planeta, descargan todos sus desechos en los grandes lagos. Eso es tremendo, eso es tremendo. Aprovechando justamente la profundidad que tienen estos lagos, porque al ser de origen glaciario, son muy profundos y los desechos tienden a decantar y bajar hasta las profundidades de estos lagos. ¿Sí? La mayoría son metalúrgicas, tal cual. ¿Por qué? Porque ahí se produce el metal. ¿Y qué pasa con el metal? El metal, esta industria pesada, es la madre de otras industrias. Por ejemplo, yo del metal puedo construir, por ejemplo, aviones, naves, autos. Exactamente en esta zona también, sí, Nacho, hace mucho frío, en particular en invierno, y en esta zona, ahí estamos hablando de frío, esperen un segundo, les voy a mostrar, por ejemplo, qué industrias hay ahí. Miren, miren si no conocen este logo. Justamente la industria automotriz nace en esta región. ¿Sí? Empresas como Ford o su contra, Chevrolet, se encuentran en las orillas de los grandes lagos, en localidades como Michigan. ¿Sí? Y ahí encontramos en Detroit, en Chicago, en Michigan, empresas metalúrgicas, automotriz, acero, siderurgia, grandes industrias que son el motor no solo de América del Norte, como dije, sino del mundo. ¿Sí? Coca-Cola, por ejemplo, también. Sí, sí, sí. Ojo que en México también, como dice MR. Pero acá son las centrales, las madres, donde se encuentran estas industrias. O sea, estamos en una región en la cual, además de haber gran cantidad de desarrollo industrial transformándose en el corazón de la industria de Estados Unidos y de Canadá, también hay cinturón agrícola, es decir, desarrollo agrícola y ganadero. No solo encontramos ciudades como las que dijimos, Toronto, Chicago, sino también Montreal, Quebec. Esas ciudades en Canadá también se encuentran cercanas o a orilla de los grandes lagos. ¿Sí? Detroit es para cualquiera que haya en particular analizado o estudiado o jugado alguna vez algún juego o hasta inclusive ver básquet, sabe que estas ciudades son muy populosas y son realmente ciudades industrializadas. ¿Sí? A ver qué pone Nacho, es decir, que la sola trabaja con el mismo sin materia prima, producto manufacturado. Exacto, exacto. Toda esa zona, además de producir, además de tener la materia prima, la transforma y la termina además comercializando. No solo al mercado interno, sino también al mercado externo. ¿Sí? Porque nadie puede dudar del poderío económico y comercial que tienen empresas como Ford, Chevrolet o Coca-Cola, ni hablar. Y sus orígenes, su nacimiento, están en esta área de América del Norte. Voy a seguir leyendo y ya vamos cerrando lo que es la zona de los Grandes Lagos. ¿Sí?
Entre el lago Hurón y el Erie se forma el río Santa Clara y el lago Santa Clara con el mismo nombre. Sobre el río hay ciudades muy importantes por sus industrias, que son justamente Detroit y Windsor, ambas con la industria automotriz. También hay caucho, robótica y vidrio. Hacia el sur se encuentra Toledo, en el extremo oeste del lago Erie, con industrias siderometalúrgicas, en especial con carbón, y ya vamos a hablar más adelante de lo que es el carbón, la importancia del carbón. La zona más importante del carbón se ubica justamente en la próxima región que vamos a tocar. El carbón llega desde la región que vamos a tocar, que son los Apalaches, a través de canales a las zonas de los grandes lagos. Cleveland, Buffalo y Chicago, al extremo sur del lago Michigan. Todas se encuentran unidas por el carbón y por las industrias. Esta última también por los cereales y por el ganado, en particular el ganado vacuno. Toledo se encuentra conectada a través de un canal con el río Ohio, llegando hasta el sur de los Estados Unidos por la cuenca del Mississippi. Desde Chicago hay otro canal, Illinois, comunicando a Chicago también con el Mississippi. Y del Mississippi, que es una cuenca tan pero tan importante, llega al sur del país, de Estados Unidos, ¿no? Alrededor del lago superior hay cuencas de producción ferrífera. También el mineral se lo embarca en Duluth y de ahí parte hacia el resto del país. Al haber tantas industrias, esta zona está extremadamente contaminada. Sobre el lago Ontario, hay ciudades muy importantes como Toronto, que es la segunda ciudad en importancia en Canadá, Hamilton, que es el centro siderúrgico de Canadá, y desde Buffalo se construyó un canal que une el lago con el río Hudson. Es un canal transversal, su nombre pasa o va directo al Erie. Posibilita el desarrollo de una ciudad que no sé si todos la conocen, que es Nueva York. ¿Sí? Cada vez más grande. Al igual que la ciudad de Boston, también en la parte este de Estados Unidos. Junto al río San Lorenzo, que es la cuenca o la válvula de escape de todos estos lagos, se encuentra la ciudad de Montreal, importantísima en Canadá. Es una ciudad que los barrios son similares a los franceses, al igual que su población. 65% de la población de Montreal es de origen francés o inmigrantes franceses, familiares o descendientes de franceses. También está la ciudad de Trois-Rivières. Hacia el norte se encuentra el puente de Quebec. Hay centros con industrias de aluminio, como hablamos antes, importantísimo para la elaboración de materia prima. Canadá, además de producir, también exporta. Como resumen, decimos que esta zona posee una superficie de 245.000 kilómetros cuadrados. Es una de las más importantes del mundo, como dije antes, desde el punto de vista del comercio. Minerales, cereales, maderas, maquinarias, lo que se les ocurra. En invierno, estos lagos en su gran mayoría se congelan, ¿no? Porque el clima es totalmente frío, como decía Nacho, y continental, pero siempre se abren canales mediante unas embarcaciones que se llaman rompehielos, que son unos barcos gigantescos que con el mismo peso van rompiendo esa banquisa, ese hielo que se forma por los fríos de la región, y la comunicación continúa. ¿Sí? Bueno, con esto hablamos más o menos de lo que es esta región, esta área. Ahora, lo importante es continuar y seguir avanzando, y vamos a ir a una ciudad en Canadá, que también es muy importante, que se llama Quebec. ¿Sí? Los Grandes Lagos en Canadá están formados por dos provincias, que son Ontario y Quebec. ¿Sí? ¿Por qué es importante Quebec? Porque en Quebec existen ciertos movimientos separatistas.
separatistas. ¿De qué? Separatistas justamente del Estado Nacional de Canadá. ¿Por qué? Porque muchos movimientos radicales quieren ser independientes, quieren independizarse de Canadá, formar un Estado Nacional nuevo. ¿Sí? Ellos son, en su gran mayoría, de origen o descendientes de franceses. En Canadá, uno de los idiomas más importantes es el francés, justamente. ¿Sí? Los colonizadores fueron franceses, estoy hablando de Quebec en particularmente, y Canadá, ¿no? Como Jacques Cartier y Champlain, exploran la isla Príncipe, la isla también Eduardo, Príncipe Eduardo, y Brunswick. Cartier fue derrotado por el clima, realiza el comercio de pieles, se empieza a poblar toda esta área, y esta área justamente de Canadá la bautiza como la Nueva Francia. Champlain, no sé si se pronuncia así, se asentó en lo que se conoce como la Nueva Francia y también en la Nueva Escocia e instala una colonia que la llamó Port Royal. En el siglo XVII se funda Quebec y fue el foco de expansión más importante de la Nueva Francia en América del Norte. ¿Sí? Miren lo que es, que es algo totalmente insólito, que toda esta gran cantidad de población en el siglo XVII y posteriormente en el siglo XVIII, al día de hoy continúan movimientos separatistas intentando separarse del Estado de Canadá, con lo que eso significa. Si nosotros, les voy a poner un mapita, nos movemos de los grandes lagos hermosos, congelados y tan densamente poblados hacia el sudeste, nos vamos a encontrar, acá está en inglés, pero con los Apalaches, ¿sí? Acá está la cordillera de los Apalaches, acá dice Appalachian Mountains, porque estamos en América del Norte, no nos olvidemos. Los Apalaches que muchas veces lo habrán escuchado, ¿sí? ¿Qué es esta cordillera? Y si la comparo con el resto de las cordilleras, bueno, nos encontramos con una cordillera que es totalmente antigua, del Paleozoico, y por lo tanto sufrió muchísima erosión. Es una cordillera muy, pero muy baja en altura comparada con el resto de las demás cordilleras del planeta. ¿Sí? 2.500 metros, la máxima, el pico más alto de los Apalaches. ¿Sí? Ahora, si hablo de importancia, no puedo nunca dejar de obviar esta región. ¿Por qué? Porque estamos frente tal vez a una de las regiones más importantes del planeta Tierra. Cuando arranca lo que es esta colonización desde Europa, tanto ingleses, franceses, escoceses, llegan a esta zona y descubren un área totalmente virgen, ¿sí? Totalmente virgen. Esperen que ya me quedé sin voz. Esta área virgen que encuentran con una enorme cantidad de vegetación de tipo templado frío, árboles, bosques, animales, pero con muy poca presencia de pueblos nativos. Es de pueblos originarios de esa área de América del Norte, ¿no? Así que empiezan a desarrollar los diferentes pueblos y esto hace que poco a poco, a lo largo de los años, esta región comience a crecer. Primero de una manera agrícola ganadera, como nacen todas las empresas, las regiones, después con una enorme cantidad de producción de diferentes y comercio de diferentes productos, hasta inclusive pieles. La exportación era obviamente directo a Europa. Sin embargo, descubren en este proceso colonizador que los montes Apalaches, estas montañas totalmente antiguas y bajas, eran totalmente ricas en carbón.
¿Y para qué sirve el carbón? Para desarrollar la naciente industria que estaba llegando desde América, desde Inglaterra hacia América y en este caso América del Norte. O sea, encuentran en esa cordillera tan pequeña y tan antigua enormes riquezas de carbón mineral que era lo que necesitaban para desarrollar una industria naciente. Y uno puede pensar, ¿y eso hizo que la región realmente se desarrolle? Sí, porque tienen dos elementos importantes en relación a lo que es el espacio geográfico o la utilización del espacio geográfico. Una zona costera con un frente marítimo muy importante para poder exportar y además un, una espalda atrás, una espalda paleozoica llena de carbón. Tengo materia prima, tengo llanura y tengo un frente marítimo para exportar. Ideal para que ahí se desarrollen ciudades, poco a poco, de pueblos a ciudades, como Nueva York, entre otras. Miren lo que es esto. Ciudades tan pero tan importantes como son Nueva York, Boston, Washington, la capital de Estados Unidos, todas se encuentran en el este de esta cordillera tan antigua. ¿Sí? Che, ¿me están escuchando o me abandonaron? Ya se durmieron todos. Les voy a leer un poco. Es una de las zonas más importantes, justamente, de América anglosajona. Los colonos tuvieron que vencer grandes dificultades, ya que las tierras eran totalmente vírgenes. Para esto, crearon cooperativas. Los primeros colonos fueron ingleses, creando el New Plymouth, llegando ahí en el barco Mayflowers. Sus tripulantes eran todos calvinistas y puritanos. Así empieza a colonizarse el área y además a traer tanto su idioma como su religión. Eran de muy, pero muy buena posición económica y llegaron a América para promover justamente, como les dije antes, la religión. En la bahía de Massachusetts, ahí nació todo. Luego, presencia de suecos, de holandeses, permiten el desarrollo, pero fueron rápidamente absorbidos justamente por los británicos, que son los que más predominan en esta región del este de América del Norte. El noreste de los Estados Unidos es totalmente industrial. Es una zona que conserva todavía bosques, sus colinas muy bien conservadas, a pesar de la industrialización. Encontramos ciertos ejemplos como Vermont y también Maine. Y les voy a mostrar lo que es una imagen de los Apalaches, a pesar de la gran explotación a lo largo, hasta desde el siglo XVIII, XIX y XX. A pesar de todo eso, miren lo que es una imagen actual de los montes Apalaches. Es realmente hermoso. A pesar que del lado este, podemos encontrar ciudades como Nueva York o Boston. Es increíble. Pero miren lo que es. O sea, conservan muchísimo lo que es la naturaleza en algunos sectores. Ya les dije, como en la localidad justamente del lado bien adentro de lo que son los valles de los Apalaches, ¿no? Por ejemplo, en Maine. Vamos a continuar hablando para darle un cierre y no se duerman de la región ya del lado de justamente ahí no estaba Papá Noel.
del lado del este, ¿no? Ya para la costa. En esta región domina obviamente el mercado, porque la industria posee una gran demanda por la cantidad de habitantes que hay. La parte norte de los Apalaches se la denomina junto con los grandes lagos como el cinturón manufacturero, con la lana, perdón, como materia prima fundamentalmente. Toda esta zona se encuentra ligada al mar, permitiendo el desarrollo económico gracias al comercio, a la actividad pesquera y sobre todo a la exportación con Europa. La costa, desde North Island hasta el norte, se caracteriza por la pesca, ¿sí? Puertos, ciudades que nacieron como puertos, hola Lenico, como puertos muy importantes y ahora miren lo que son, como Boston, Saint John's o Halifax. Pescaron al principio, miren cómo nace Boston con la pesca, por ejemplo, de bacalao o arenque y langosta. Hay también puertos que en la antigüedad, ¿no? Cazaban hasta inclusive ballenas. Hacia el sur de Boston se encuentran los puertos que fueron la base del comercio. Por ejemplo, Nueva York, Filadelfia, el mismo Boston y Baltimore, que se encuentran a orillas de ríos. Todos esos ríos bajan de los Apalaches, permitiendo la construcción de canales para facilitar justamente el comercio y el transporte de materias primas. ¿Sí? ¿Saben que en esta región se desarrolla una de las primeras y más importantes megalópolis? Ahora lo voy a decir. Eh, Filadelfia construyó un canal para comercializar con el océano. ¿Cómo lo hizo? A través de los Apalaches, mediante una combinación entre justamente el canal, los Apalaches y vías férreas, trenes, que atravesaban justamente, como pasa por ejemplo en Mendoza, tranquilamente, que agujerean las montañas para poder facilitar la comunicación. Se construyen canales también, hasta los yacimientos encontraron petróleo, o sea, también hay un desarrollo importantísimo de petróleo, de lo que son las refinerías, y entre todo este gran desarrollo, Filadelfia se transforma en un centro manufacturero fundamentalmente. Baltimore tampoco podía construir canales por los Apalaches, entonces utilizó su principal recurso, que cuál es el de la hidroelectricidad. Aprovechando la fuerza justamente de los canales que bajan de los Apalaches, la fuerza de las aguas, realizan una enorme cantidad de represas hidroeléctricas y así aprovechan esa electricidad. Esto permitió construir, por ejemplo, el primer tren de montaña del mundo. Miren los datos que nos enteramos. En el norte de la región fue surgiendo una enorme y cada vez más numerosa burguesía con muchísimo dinero. Se desarrolla obviamente la agricultura, que poseen cada vez más un peso político importante, a diferencia de los estados del sur, como Virginia o Carolina del Norte, que eran más pobres al estar más alejados justamente de la cordillera de los Apalaches. Eh, no se olviden que en Estados Unidos, entre los estados del norte y los estados del sur, fue tal la diferencia que hasta hubo una guerra interna, la famosa guerra de secesión, que enfrentó al norte contra el sur, y en el medio, sucesión, y en el medio, ¿quiénes estaban? La población, o sea, personas que defendían a la esclavitud para que puedan seguir trabajando los esclavos en sus grandes plantaciones, y otras que estaban totalmente en contra. Esto llevó a una guerra terrible interna que hizo que de Estados Unidos una situación tan desastrosa, y lo marcó a lo largo de toda esa historia. Y si se ponen a pensar, al día de hoy todavía continúan ciertas diferencias tanto entre los estados más poderosos, burgueses, ricos del norte, como puede ser localidades como Boston, Nueva York, Washington, y el pobre sur, con ciudades como no sé, toda la cuenca del Mississippi, Nueva Orleans, me viene a la cabeza ahora.
esclavistas, abolicionistas, o sea, realmente una lucha de intereses y en el medio la pobre población negra que realmente sufría de maltrato. Igual estamos, recuerden, en la zona de los Apalaches, la zona rica por naturaleza y la burguesía creciendo cada vez más. ¿Se acuerdan que les dije que en esta región nace lo que se conoce como una megalópolis? ¿Qué es una megalópolis? Y con esto cerramos. Una megalópolis son ciudades que crecen de tal manera, cada una, que terminan uniéndose con la ciudad vecina. Y si uno, imaginariamente, agarra, no sé, un auto, perfecto, agarra un auto y empieza a avanzar, no se da cuenta que va cambiando de ciudad en ciudad, salvo que observe los carteles que indica que está ingresando a una nueva ciudad. ¿Sí? La gran megalópolis del este de Estados Unidos se llama o se denomina Boswash. ¿Por qué esa originalidad en el nombre? ¿No? Porque Boswash nos marca de dónde arranca, de dónde empieza esta megalópolis y a dónde termina. Empieza en la ciudad de Boston y termina en la capital, que es Washington, abarcando ciudades como Nueva York, ¿sí? O New Jersey, o Connecticut, Rhode Island, ciudades tan, o Massachusetts, ciudades tan importantes que forman un conjunto, ¿sí? Que se expanden cada vez más y que prácticamente por los medios de transporte, las redes urbanas, han quedado totalmente unidas. No existen espacios rurales. Si los únicos espacios que aparecen son realmente porque fueron creados por el hombre. Ahí no hay campo. Imagínense el proceso de urbanización que sufrió esta zona. Desde los primeros pueblos que encontraron, los colonos que encontraron esa costa totalmente virgen, a formar estas mega ciudades, esta megalópolis tan importantes, ¿no? Forman enormes áreas metropolitanas con un núcleo central que crece y que termina absorbiendo a ciudades satelitales. En el área metropolitana hay jerarquización de las zonas rurales. En Estados Unidos justamente posee una extensión de 600 kilómetros, desde Boston hasta Washington. Es la primer megalópolis del mundo. Comenzó a desarrollarse en la década del 50 y también en el 70, alcanzando su máximo esplendor. De ahí comienza un descenso de la población, del empleo, etcétera, como pasa en todas las grandes urbes del mundo. Bueno, con esto básicamente, porque ya llegamos a los 40, recorrimos una zona, dos áreas muy importantes de América del Norte. Los Grandes Lagos con esos paisajes hermosos y paradisíacos, y los Apalaches con esas laderas suaves, con esas alturas muy depresivas, bajas, ya que son montes de eras geológicas muy antiguas como el Paleozoico. Sin embargo, a pesar de eso, la transformación fue notable, haciendo de estas áreas naturales corazón industrial de América del Norte, corazón financiero, ni siquiera digo de América del Norte, del mundo, ¿sí? Y un corazón turístico. Nadie puede discutir la importancia como ciudad de Nueva York, la importancia como ciudad de Washington, la importancia de ciudades como Toronto o como Montreal, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado este recorrido imaginario y los espero en el próximo encuentro, en la próxima clase de Pablito Kaila modo profe. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por verme y nos vemos la próxima clase. Muchísimas gracias.